Muy bien, pues este es el cuarto y último video sobre el proceso de trabajo de las retadoras. Este es el Retadoras año 3. Entonces, este proyecto abarca del 2020 hasta el 2023. Este es el último de estos videos, por lo tanto va a abarcar el periodo de agosto 2022 hasta el día de hoy. Estamos a mediados de julio de 2023. Para el momento en el que estamos grabando este video, todavía estaba activa la campaña de retadoras del último libro y del libro integral. A continuación les voy a mostrar unas cuantas imágenes mientras seguimos platicando sobre este proyecto en particular, que pues bueno, abarcó un gran periodo de trabajo y terminó concluyendo con más de 700 páginas, este, pues listos, ¿no? Digámoslo. Es que estaba buscando justamente que, por ejemplo, tengo la portada, más bien tengo una imagen del libro 3 pero no tengo la portada como tal. Entonces, acá, listo. Vámonos a compartir la pantallita. Les agradezco muchísimo a todos mis Patreoncitos por la posibilidad que me dan de, al estar apoyando en la plataforma de Patreon, poder seguir manteniéndome y seguir haciendo este tipo de contenidos cada vez más diferentes, digámoslo, a lo que en un principio pensábamos. Nunca pensé hacer como tal videos, sin embargo, me parece como una opción interesante a tomar en cuenta. Podría hablar de alguno que otro tema también, pero va a variar un poquito. Oh, ahí se ve una playera de One Piece. Ahí está. Entonces voy a poner la pantallita. Vale, muy bien. Como saben también, estos videos han sido parte de una serie de videos enfocados en 10 años de vivir haciendo cómics. Y bueno, para concluir, digamos, esta etapa, es importante mencionar cómo fue el fin del segundo año del proyecto, porque justo al considerar cuestiones de salud y considerar cuestiones como, por ejemplo, eh, menor cantidad de patrocinadores en tanto la plataforma de Kickstarter, como también que la verdad es que Webtoon había estado viniendo un poquito a la baja. De hecho, este año vamos a platicar sobre eso. Pues era importante tomar en cuenta estos factores para poder pensar en en el último año del proyecto. Para empezar, algo muy importante que pasó justamente fue eh, posterior a la campaña de Kickstarter, a la producción de los libros, ocurrió esta situación que yo considero un milagro auténtico, que fue que el evento de Ficomics en la UAP, me consideró entre algunos cuantos artistas para patrocinarnos con una tableta Huion de Canvas de 12 pulgadas. Esta tableta, por ejemplo, me fue entregada de parte de Huion, y hay un video que hice acerca del unboxing, de cómo funciona y de algunas especialidades que tiene la tableta en sí. Particularmente, nunca había trabajado con una tableta de estas características y fue maravilloso porque, por ejemplo, modificó de nueva cuenta mi proceso de trabajo. Si ustedes recuerdan, al principio empezamos con trazo a lápiz y con estilógrafos, después pasamos a Procreate en iPad. Y este último año del cómic lo trabajamos en Clip Studio. Y por ejemplo, al trabajarlo en Clip Studio, eh, lo que cambia muchísimo es que al momento de poder hacer como la edición para trasladarlo a Webtoon en el formato de lienzo infinito, ya no tenía que cortar yo viñeta por viñeta y pasarla a una tira y cortarla exactamente a la medida que se subía en la plataforma de Webtoons, sino que ahora podía hacer una tira gigante y pedirle más bien al programa que cortara en cierta medida, y entonces con eso ya hacía que pudiera sacar todas las viñetas que yo necesitara. Esto es fantástico porque aunque no pudiera para hacerlo, en realidad me ahorraba días de trabajo, ¿no? Entonces, porque todo el proceso de cortar viñeta por viñeta lo hacía, pues básicamente manualmente, ¿no? O sea, armaba un archivo en Photoshop y ahí colocaba viñeta por viñeta y ahí iba cortando, e iba guardando una por una. Y acá en cambio, justamente nada más le pedía al archivo que cortara a cierta medida y ya definitivamente así, nada más me generaba los archivos de imagen, ya no tenía yo que hacer otra cosa más que subirlo.
¿no? Entonces, fue una maravilla. De todos modos, aún trabajando en Clip Studio, no dejé de trabajar en el formato habitual, digámoslo, de doble página. También una cosa muy importante que no he mencionado hasta ese punto. Trabajo generalmente dos páginas porque como estoy pensando trasladarlo al impreso, al verlo en dos páginas las personas y al verlo yo como dos páginas, precisamente puedo percibir cómo lo va a tener de referencia el lector, ¿no? Entonces, al ir trabajando como en este ritmo de las páginas, es más sencillo, elaborarlas, porque estoy trabajando constantemente dos páginas y entonces avanzo de dos en dos páginas. Esto, por ejemplo, podría parecer no una gran cosa, pero, por ejemplo, cuando yo trabajo mis cómics en general, no trabajo haciendo una página suelta, trabajo haciendo bloques. Voy haciendo todas las páginas bocetadas, como aquí chiquito, después todas las páginas bocetadas así de un color, después todas las páginas entintadas, después todo el color. Importante mencionarlo. Yo siempre pongo los textos antes de hacer el entintado del cómic. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al colocar los textos, yo ya voy a saber qué elementos estoy ocupando en la composición, cuáles se van a tapar y cuáles a lo mejor puedo, a lo mejor acomodar la composición alrededor del globo de diálogo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque mucha gente pone los globos de diálogo hasta el final y eso es un error tremendo porque a veces no dejas el espacio suficiente para la composición. Entonces, no les recomiendo poner los globos de diálogo en la parte final. Siempre pónganlos desde el inicio para que ustedes sepan exactamente qué composición tienen que elaborar, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, desde mi perspectiva, sí, el diálogo es prioridad, digámoslo, a la composición visual. Finalmente, por ejemplo, justamente aquí tenemos como este proceso donde ya estoy trabajando en la tableta. Este fue parte de los videos que grabé para subirlo en YouTube, ¿no? Del unboxing y de cómo, de las especificaciones que tenía la tableta. Pueden verlo sin ningún problema, está en la plataforma. Sé que hay formas de poner en YouTube, por ejemplo, los videos ahí como anclados. Si no, lo voy a dejar en enlace en los comentarios muy probablemente. Pero sí fue muy importante y justamente porque durante ese momento yo estaba trabajando un proyecto de cómic que es el que sale este mismo año, en 2023, y es del pequeño Josh, ¿no? Entonces, eh, aquí mostraba cómo básicamente he hecho cómics desde que soy niño y cómo a lo mejor lo único que cambian son las herramientas con las que uno lo elabora. Entonces, por ejemplo, ahora que llegamos al tercer año del proyecto, al último, más bien al último año, sí, del proyecto, era importante que, por ejemplo, hubiera cambios mucho más marcados en las protagonistas, en los equipos que competían y más. De hecho, una de las cosas que cambia muchísimo en el último año de las retadoras es que se añaden cuatro equipos diferentes con sus uniformes y sus jugadoras también. Tal vez no se notaron tanto, digámoslo, como en el proceso, pero sí hubo un detrás de, digamos, para elaborar esos cambios. Además, varias jugadoras cambiaron justamente, perdón, varias jugadoras cambiaron también de la forma en la que se veían, ¿no? Y algunos pequeños detalles. Em, Creo que justo no puse ninguna de esas imágenes acá, pero bueno, acá se puede hacer una diapositiva sin ningún problema, le colocamos la imagen y aquí se va a entender, tal cual. Lo que pasó fue que precisamente de 2020 a 2022, 2023, pues obviamente cambiaron las herramientas con las que yo trabajaba, cambiaron los personajes, los diseños fueron modificándose de poco en poco y personajes, si bien retenían gran parte del diseño original, siempre tuvieron un pequeño cambio. Por ejemplo, Dulcinea tiene el cabello más corto, Camila tiene el cabello más largo, ¿no? Teresa se cambia el color de cabello a su color original, ¿no? Y, por ejemplo, personajes como Enriqueta, que al principio eran, ¿no?, más indecisas, terminan siendo la capitana, por ejemplo, del equipo, ¿no? Entonces, son detallitos que fueron ocurriendo paso a paso en toda la historia, pero hablan precisamente de ese desarrollo y de esa madurez narrativa, digámoslo, ¿no? Que tienen los personajes dentro de la obra porque al final de cuentas también para ellas cada temporada pasaba un año, ¿no? Entonces, este año en particular, cuando empieza esta temporada, creo que pasan 2 años, digámoslo, porque pasa un año entre el periodo que se lesiona a Dulcinea y se recupera, ¿no? Entonces, de la lesión que les comentaba la vez pasada. Así que realmente pues, es la historia de este equipo durante todo este tiempo, ¿no?
Mm, Pero como les decía, ahora los límites para trabajar fueron diferentes. Yo tenía un ritmo de trabajo que hacía que pudiera publicar episodios semanales, pero también notaba de repente que el hacer una serie semanal, por ejemplo, hacía que algunas personas no estuvieran tan al pendiente como de lo que pasaba en la anterior semana, y entonces a veces se perdían entre tantos episodios, entre tantas actualizaciones. Y por ejemplo, si yo quería compartir algo que pasaba en el episodio reciente, era un spoiler para los lectores, ¿no? Entonces era así como de cómo hacer la difusión sin hacer spoilers, ¿no? Del contenido narrativo. Y pues era complicado, y una cosa que pensé fue, voy a ampliar un poquito ese espacio, voy a darme más tiempo para trabajar los episodios. Los episodios en general van a ser un poquito más cortos en cuanto a páginas, pero van a ser más largos en Webtoons, y entonces se transformó en episodios quincenales que ya abarcaban 50 60 viñetas en lugar de las 40 iniciales. Esto fue un cambio, pero creo que todas estas situaciones fueron para bien. Aquí, como bien pueden ver, empezó en agosto de, 2020 de agosto 19 de 2022, la última temporada del libro o del proyecto. Y pues bueno, era ver, por ejemplo, cómo iban a sufrir todos estos cambios las protagonistas de esta historia. Y pues evidentemente, digamos, también yo como autor, pues iba a tener estos pequeños cambios en cuanto al ritmo de trabajo. Y esto me permitió en realidad pasar un poquito más relajadamente este año, y trabajar más tranquilamente, ¿no? Porque además, por ejemplo, una cosa muy importante es que ya empezaban a haber eventos de ferias de libro, convenciones, como Ficomics, como y otras más. Y pues era como importante tener espacio y tiempo para estos eventos también. Acá, de nueva cuenta, pueden ver el proceso de trabajo. Y esta vez ya en Clip Studio, todo el proceso ya se hacía en Clip Studio, porque también tiene herramienta para globos de diálogo, lo cual se agradece mucho. Hay algunas cosas que creo que pueden mejorar dentro de la herramienta de textos de Clip, pero tampoco me parecen así como de, uy, o sea, es desastroso, ¿no? O sea, se puede trabajar tranquilamente, y ya le encontré un modo de elaborarlos. Entonces, por esa misma razón, digamos, no me enfocaba con tanto problema, ¿no? En la elaboración del proyecto. Y aquí justo es donde se nota lo de las dos páginas que les decía, que siempre trabajo en doble página, y también el desarrollo de los personajes. Justamente uno de los personajes que era importante, por así decirlo, para dar este paso del tiempo, era el pequeño bebé de Isa, que en la primera temporada era un bebé que cargaba, y aquí ya es un bebé que casi camina, ¿no? Y casi corre más bien. Y y la otra es esta pequeña niña de aquí, que se llama Ada. Digo pequeña niña porque, por ejemplo, al principio de la serie era una niña queriendo entrar al equipo, y aquí en esta temporada ya es parte del equipo, ¿no? Es la novata del plantel, ¿no? Entonces, justo entre los temas a jugar era cómo trasladar a estos personajes que durante gran parte de la trama vimos en el fondo como personajes secundarios, ¿no? Como personajes de relleno casi casi, que sin embargo tienen su importancia y su relevancia en la obra. Lo mismo es trasladado a Teresa, ¿no? Que es un personaje que durante gran parte de la obra es como una antagonista, y al final o en este último año pues, se vuelve parte del equipo protagonista, ¿no? Entonces, eh, un comentario por ahí decía que era como Zuko, ¿no? Así, de que vemos todo su desarrollo de personaje durante los años, y en el último año, pues forma parte del equipo principal. También muy importante mencionar, ¿no? Que en ese tiempo, algo que creo que impulsó muchísimo al cómic fue que con constancia estaban en el primer lugar de la plataforma de Webtoons en el ámbito de deportes, ¿no? Y es importante especificarlo porque justamente tienen categorías de romance, de aventura, de acción, de fantasía, y tal, pero pues esos lugares son competidos de otra forma, ¿no? Entonces, si yo les decía que apenas le alcanzamos 40,000 visitas al final de Retadoras, básicamente, pues era a lo mejor difícil pensar que podríamos llegar a un lugar tan alto cuando hay muchas series de romance que son súper populares en la plataforma. Aparte, nunca fue como el interés hacer una serie romántica en sí, ¿no? Entonces, justo si el tema era lo deportivo, el entrar en esta plataforma mediante este rubro y ser el primer lugar varias veces en la plataforma, creo que le da como cierta
crédito, ¿no? al proyecto, ¿no? Y de hecho, pues, es algo que nosotros hemos usado para la difusión del proyecto. No es algo que podamos mentir, ¿no? Es algo que ocurrió durante varios meses y de lo cual estoy muy agradecido, porque directamente si no fuera por los lectores de la plataforma de Webtoons, no habríamos alcanzado ese primer lugar con constancia, ¿no? Y finalmente, pues obviamente llegamos hasta 125 episodios porque cambiamos el ritmo de publicación. Si recuerdan, íbamos de 50 en 50 y la última temporada fueron, digámoslo, 24, 25 episodios que abarcaron básicamente 50 semanas, por así decirlo. Entonces, ese fue el gran cambio en cuanto al ritmo de publicación. Originalmente yo pensaba que íbamos a llegar a 150 episodios del cómic. Me habría gustado, pero al mismo tiempo, la verdad, por ejemplo, si se detienen a leerlo, básicamente es como si vieran, como si yo hubiera segmentado esos episodios semanales, este, más bien como si juntara esos episodios semanales y los volviera dobles, ¿no? O sea, pude haber hecho justo mantenerla semanal, 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 pero al hacerlo quincenal hicimos que el ritmo fuera un poquito más relajado. Además, una cosa muy importante era que estábamos considerando hacer una serie alterna mientras estaba saliendo la serie de retaduras en esta temporada final. Se canceló, o bueno, más bien se pospuso ese proyecto alterno por diferentes razones. Una de ellas era darle el suficiente espacio a retadoras para poder hacer que justamente los lectores supieran que esto es una parte final, o sea, darle esa sensación de que se está acabando un proyecto, porque si no, era como básicamente decir, miren, está acabando Rotadores, pero ya está este otro proyecto, ¿no? Y entonces redirigiríamos la atención, ¿no? A otro proyecto y eso haría mucho más dispersa toda la situación, haría como nada extrañable, ¿no? El proyecto de las retadoras. Entonces, una de las cosas fue ese, omitir esa parte. La otra fue justamente que en el aspecto económico, mediante Patreon y más, pues aunque nos hemos estado sosteniendo, también no nos da suficiente ingreso como para hacer dos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Pero originalmente la intención era sacar un episodio, por ejemplo, de esta serie nueva, y a la siguiente semana salía Retadoras, y a la siguiente salía el otro proyecto, y a la siguiente Retadoras, es decir, semanalmente iba a haber contenido, pero de dos series alternas, digámoslo, ¿no? Entonces, cada una iba a ser quincenal, pero sí van a salir cada semana un episodio de una de las dos series. Está más buena la idea, pero, insisto, estos tipos de factores pues influyen muchísimo, porque además generar tanto contenido precisamente podría ser como complicado en el aspecto de decir, por ejemplo, imagínense que apenas uno se sostiene y tiene que hacer más contenido, competir en redes sociales, diferentes plataformas y, pues en cambio, a lo mejor no recibir, digamos, lo suficiente para sostenerse. Entonces, por ejemplo, por ese tipo de situaciones se fue aplazando y también influyó un poquito la propia plataforma de Webtoons. Nosotros notamos durante los últimos meses del proyecto que iban disminuyendo las lecturas de entre episodios, eso suele pasar, pero no fue como un caso particular, sino a nivel básicamente toda la plataforma. Y pues también eso se debía a diferentes factores que a lo mejor yo no soy un especialista para platicar de ellos, pero sí directamente se notó en la parte de Webtoons originales que cada vez había menos actualizaciones en varias series, poco lenguaje, poco comunicación, digamos, de parte de la plataforma misma. Entonces, entre todos esos detallitos, pues hicieron que a lo mejor muchos lectores dejaran de tener el interés en la plataforma de Webtoons. Por lo tanto, también era difícil considerar la plataforma como la misma opción, la mejor opción para seguir publicando nuevas series, ¿no? Entonces, en este momento justamente estamos viviendo una transición de nueva cuenta en la que hay que considerar este tipo de factores y considerar a lo mejor dónde y cómo podría ser la siguiente publicación o la siguiente serie o el siguiente proyecto que desearía hacer. Además de todo eso, lo que pasó fue también que, como bien lo he estado compartiendo, llegamos a 10 años de hacer cómics y hubo cómics, por ejemplo, que yo publiqué en los primeros años de mi trayectoria, por así decirlo, que están agotados totalmente. Entonces, entre mis proyectos a trabajar, justamente después de esto, es ver si puedo recopilar esos proyectos y hacer un libro, por ejemplo. Y es un libro, hablamos de otras 300 páginas, ¿no? O sea, es una locura. Aparte, justo salió Pequeño Josh, ¿no? Como en Kickstarter a inicios del año hice un proyecto que me gusta mucho, que quiero mantener,
vigente. De hecho, hay varias cosillas ahí que se quieren hacer. Y además de todo eso, pues no solamente salieron estos proyectos, sino que, por ejemplo, algo que nosotros vimos que fue como muy interesante en su momento fue que hicimos una animación, un tipo flipbook. Esto que es básicamente una animación impresa. Entonces, vimos que gustó muchísimo ese material, digámoslo en su momento, y pues pensábamos hacer más flipbooks. Por ejemplo, en ese tiempo hicimos uno de Niña Piñata, y a ver si se alcanza a ver. Oh, ¿se puede ver? Mm, Aquí, a ver, ahí está. Y entonces, por ejemplo, nosotros hicimos esta mini animación para sacarla en formato impreso junto con el libro que vamos a sacar en esta campaña de Kickstarter de las retadoras. ¿No? Entonces, estas animaciones impresas que están al alcance de la mano, se me hacen muy interesantes y una forma de complementar también el material, ¿no? Algo importante, digamos, que pudieran ver en estos años fue no solamente la salida de los libros de retadoras o el proyecto en sí, hubo, por ejemplo, una posibilidad en su tiempo de hacer, aquí lo tengo, una especie de, aquí está, de novelas ligeras, ¿no? Texto corto junto con imágenes para contar historias alternas del cómic. También hubo, por ejemplo, el set de stickers. Se hicieron las playeras, ¿no? del proyecto, parches, libretas. Todos esos productos son complementarios de la obra. Y son importantes a considerarlos para que justamente cuando nosotros hacemos o generamos fuentes de ingreso, no solamente dependamos de un solo tipo de fuente de ingreso, que en este caso, por ejemplo, es el libro, sino complementarlo al hacer parches, al hacer playeras, al hacer separadores y otras cosas más. Nosotros lo que hacíamos justamente era tener o percibir diferentes eh, digamos, aspectos económicos, ¿no? O sea, percibir dinero de diferentes fuentes, ¿no? Y eso permitía precisamente que no solamente nos confiáramos de un solo tipo de producto. Por esa misma razón, por ejemplo, el hacer los flipbooks, hacer estos libros, animaciones impresas, se vuelve un complemento importantísimo para nuestro trabajo. Y además, partimos de cosas que ya existen, es decir, por ejemplo, hicimos un flipbook de Choco y Pequeño Josh, ¿no? Hicimos una de Niña Piñata y de las retadoras, ¿no? Entonces, nada descarta que en el futuro podamos hacer un flipbook, por ejemplo, de los Miauriachis o de Ecatepunk o del próximo proyecto que vayamos a realizar. Perdón. Entonces, justo es importante, digamos, que entre todos los productos que estaban saliendo, entre todos los productos que queremos hacer, no es tan sencillo meter una serie nueva, completamente diferente, porque implica darle la difusión a ese proyecto, ¿no? Darle su espacio determinado y que tenga su importancia y relevancia en las diferentes plataformas que ocupamos para difundirlo. Por esa misma razón, nos aguantamos y le tratamos de dar el mejor cierre posible a retadoras y así, digamos, concluir un proyecto de 4 años, básicamente, que en realidad son tres, ¿no? Del 2020 a 2023, estamos hablando 2021, 22, 23, pero este es un proyecto que directamente tomó muchísimos esfuerzos, me sirvió muchísimo de aprendizaje para poder tomar en cuenta varios factores, sobre todo, por ejemplo, el hecho de poder hacer las series, que era un tema muy delicado, ¿no? En cuanto a producción de material, y justamente para evitar, por ejemplo, que las personas solamente tuvieran como acceso a comprar los libros sueltos, surgió la posibilidad de hacer en la campaña un libro integral que tendría la portada de esta imagen de acá que ven a la derecha. Este último esbozo de proyecto que estamos haciendo, de hecho, van a verlo aquí, más o menos esta es la portada y contraportada del libro integral de las retadoras. Reúne todos los episodios, todas las temporadas en un solo libro y son más de 700 páginas de cómic. Entonces, es mi libro más extenso que El ombligo de la luna. Y por esa misma razón, digamos, estábamos como dándole la difusión posible a este proyecto en particular, porque creo que lo merece. Entonces, eh, el demás, por ejemplo, elegir la portada, la integral, fue algo bien bonito porque estábamos pensando cómo hacerlo, de tal forma que pudiera como difundir un proyecto que además tuvo muchos cambios, que por ejemplo, hubo personajes que se fueron, hubo personajes que si pongo en la portada sería un spoiler para alguien que nunca
ha leído este cómic y pues la mejor forma que se nos ocurrió a mi novia y a mí fue hacer un diseño donde no se viera a una jugadora específicamente del proyecto. Es decir, que podría ser cualquiera de las protagonistas de todo el cómic, porque también importante, ¿no? Aunque por supuesto algunas resaltan más que otras, pues la intención siempre fue como hacer que esto sea un equipo de fútbol y representarlo así era una forma de decir, miren, podría ser cualquiera de las protagonistas del cómic, ¿no? Cualquiera de su personaje preferido, ¿no? Entonces, por esa razón decidimos optar por esta imagen de portada final para el libro 3. Y en el caso del libro 3 suelto, este es libro integral y este es libro 3. Este del libro 3 lo que hacemos es hacer una imagen donde parece que están entrando a un túnel las jugadoras, donde se están despidiendo de alguna forma, este, y es algo así como antes de entrar al partido final, ¿no? Lo que estamos viendo en imagen, ¿no? Entonces, por esa razón, pusimos esa composición final de portada. Así, pues, estamos llegando básicamente al final de este proyecto. El resultado, en realidad, es esto de acá, que voy a poner aquí. Oh, es esta imagen que ustedes están viendo, que es desde marzo de 2020 hice 1000 páginas de cómic, 732 de retadoras, 66 de un cómic como escombros, del cual les platiqué muy levemente al inicio de este mini documental, 41 del ataque de las piñatas vivientes, que fue un cómic que regalamos con la princesa Jolote en su campaña, 96 del pequeño Josh y 50 de las tiras de cómics que estoy haciendo de pequeño Josh en clases que doy de cómic para niños, ¿no? Entonces, juntando todo este material, durante estos años dibujé 1000 páginas de cómic. Por esa razón también no quise aventarme a empezar a hacer un proyecto completamente nuevo y por el cual todavía la verdad es que está como en posibilidades, o sea, no estaría seguro de que va a salir pronto. Entonces, este año ya está básicamente contemplado todo el proceso de trabajo que estamos teniendo. Esperen por ahí, tal vez, por ejemplo, cosas en el Tinture de este año. Esperen por ahí más cosas de Pequeño Josh. Y muy probablemente este nuevo proyecto que va a salir, pues bueno, va a tener otro tipo de impulso completamente diferente. Veremos incluso si sale como serie o si solamente se va directo al libro impreso, como han sido Princesa Jolote y Pequeño Josh. Entonces, eh, no me queda más que agradecerles por escuchar este mini documental del proceso de trabajo de 3 años distintos y un año cero de las retadoras que fueron parte fundamental, digamos, de toda mi elaboración, que además me permitió, como bien se dan cuenta, en lo que estaba haciendo de retadoras, también hice otros proyectos, así que pues no queda más que seguir trabajando para seguir sacando adelante estos proyectos, esperar que, por ejemplo, plataformas como Kickstarter, como Patreon, sigan sosteniendo y permitiendo mantener activa este proyecto en particular. Eh, Les agradezco un montón de nueva cuenta y nos estamos viendo, espero yo, en otra ocasión, en otro tipo de video. Si les gustaron este tipo de video, por favor, háganmelo saber, porque sería muy valioso y así yo sé, por ejemplo, si puedo hacer este tipo de contenidos un poquito más seguido. Entonces, ya, sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto.